El contador Geiger, que debería haber estado gritando, cayó a cero por razones que no puedo explicar. Mira, antes de hablar sobre lo que encontramos en esa isla, antes de explicar cómo todo lo que la Marina nos dijo sobre física de la radiación y seguridad nuclear era o incompleto o deliberadamente engañoso, necesitas entender algo sobre las operaciones encubiertas conducidas en el Pacífico. Estas cosas no simplemente suceden. Las misiones son planeadas meses con anticipación. Cada coordenada es verificada a través de múltiples canales de inteligencia y cada pieza de equipo es revisada 3 veces, porque cuando estás conduciendo una operación tan lejos del apoyo, los errores no solo terminan carreras, cuestan vidas. Así que cuando el teniente Marcus de Halverson recibió órdenes de llevar a nuestro equipo de reconocimiento a una isla que no aparecía en ninguna carta de navegación oficial, órdenes que llegaron a través de canales tan clasificados que ni siquiera tenían códigos de designación apropiados, cada instinto que desarrollé en 8 años de servicio en la Marina me dijo que algo estaba mal. Pero no cuestionas órdenes a ese nivel. No preguntas por qué. Simplemente empacas tu equipo, informas a tu equipo y rezas porque cualquier inteligencia que justificó la misión fue lo suficientemente sólida para traerte a casa vivo. Mi nombre es Colin Reyes, suboficial de primera clase, y serví como especialista táctico en lo que los registros oficiales te dirán que nunca sucedió. La misión que nos envió a coordenadas que supuestamente marcaban océano vacío para investigar lecturas que supuestamente venían de actividad sísmica, para documentar hallazgos que supuestamente permanecieron clasificados por razones de seguridad nacional. La verdad es más simple y más aterradora que cualquier explicación oficial podría transmitir. Encontramos algo en esa isla que desafió cada principio de física que había aprendido. Algo que hizo que nuestro equipo se comportara de maneras que no deberían ser posibles. Algo que explicó por qué la era nuclear terminó no con desarme o disuasión, sino con realización silenciosa entre aquellos que necesitaban saber que nunca habíamos realmente controlado el poder que pensábamos que habíamos dominado. El briefing llegó un martes por la mañana en marzo, húmedo y opresivo incluso para los estándares de Guam. El teniente Halverson se veía como si no hubiera dormido, y cuando extendió las fotos de reconocimiento a través de la mesa en la sala segura, entendí por qué. Las imágenes mostraban una isla de tal vez 2 millas de ancho, cubierta en vegetación densa que sugería clima tropical, pero la parte extraña no era la isla misma. Era lo que las imágenes multiespectrales habían capturado. Había algo bajo esa vegetación, algo masivo y geométrico que aparecía en escaneos térmicos como ni caliente ni frío, sino como ausencia completa de firma de temperatura, como si lo que estuviera allí existiera fuera de principios termodinámicos normales. Los estudios sísmicos detectaron esta estructura hace 6 semanas, dijo Halverson, señalando a una forma que parecía que podría ser una pirámide o plataforma escalonada. El análisis inicial sugirió formación de roca natural, pero luego corrieron los estudios de radiación. Sacó otra imagen, esta mostrando mapeo de radiación de la isla. Y ahí fue cuando sentí el primer aleteo de inquietud real en mi estómago porque los niveles de radiación no eran solo bajos. Eran 0. Perfecto. 0 absoluto. Sin radiación de fondo, sin firma de rayos cósmicos, sin rastro de la radioactividad natural que existe en todas partes en la Tierra. Eso es imposible, dijo Travis Okata. Era nuestro especialista médico, sanitario de segunda clase, y había hecho suficiente entrenamiento de seguridad de radiación para saber que lo que estábamos mirando violaba física básica. Incluso las cuevas profundas tienen radiación de fondo. Incluso las instalaciones más protegidas en el mundo muestran lecturas de rastro. Nada en la Tierra lee 0 absoluto. Halverson asintió lentamente. Por eso vamos. El comando quiere ojos en lo que sea que esté creando esta anomalía. Quieren muestras, documentación, y lo quieren hecho en silencio antes de que satélites comerciales comiencen a captar las mismas firmas. El resto del briefing cubrió protocolos de reconocimiento estándar, pero podía decir que Halverson estaba reteniendo algo. La manera en que seguía mirando una carpeta marcada con códigos de clasificación que no reconocía. La manera en que enfatizaba seguridad operacional y procedimientos de apagón de comunicaciones.
La manera en que dijo que seríamos extraídos dentro de 48 horas, sin importar los hallazgos, lo que significaba que el comando esperaba que completáramos la misión rápido o encontráramos condiciones que hicieran la completación imposible. Volamos esa noche en un helicóptero que tenía todas sus marcas de identificación cubiertas, piloto que no nos habló, plan de vuelo que oficialmente no existía, el tipo de misión que se entierra en papeleo diseñado para perderse, que no deja rastro excepto en las memorias de personas que participaron y saben mejor que hablar sobre ello. El vuelo tomó 3 horas a través de océano abierto. Estrellas tan brillantes que se veían artificiales, agua tan oscura que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. Vi las coordenadas GPS contar hacia atrás. Nos vi pasar áreas marcadas para rutas de envío comercial, luego zonas de ejercicio militar, luego finalmente a regiones del Pacífico que cartas de navegación etiquetaban como espacio aéreo restringido sin explicación proporcionada. Y entonces la vi. La isla elevándose del océano como algo que había estado oculto, hasta que nos acercamos lo suficiente para percibirla. Vegetación de jungla densa, playas que se veían prístinas e intocadas, y elevándose desde el centro de la isla, apenas visible a través del dosel, algo que capturaba la luz de la luna de manera que piedra natural no debería. El helicóptero circuló 2 veces mientras confirmábamos que las coordenadas coincidían con nuestro briefing. Luego nos dejó en la playa y desapareció en la noche sin esperar reconocimiento. Protocolo estándar para misiones que oficialmente nunca sucedieron. Estábamos solos en una isla que no se suponía que existiera, investigando una anomalía que violaba física conocida con extracción programada en 48 horas y sin respaldo si las cosas salían mal. Halverson nos reunió en la playa, corriendo a través de verificaciones de equipo finales mientras el sonido de rotores de helicóptero se desvanecía al silencio. La isla se sentía mal de maneras que no podía articular inmediatamente. La jungla estaba demasiado silenciosa, sin llamados de aves, sin sonidos de insectos, nada del ruido ambiente que esperarías de vegetación tropical. Solo el sonido de olas en arena y nuestra propia respiración. «Contadores Geiger», ordenó Halverson, y activamos nuestro equipo de detección de radiación. Los dispositivos se encendieron normalmente, corrieron a través de sus secuencias de calibración, mostraron indicadores de preparación. Entonces los apuntamos a la jungla y vimos las lecturas hacer algo que nunca había visto en 8 años de manejar equipo de detección. Los niveles de radiación no solo cayeron, disminuyeron proporcionalmente mientras apuntábamos hacia el interior de la isla. Apuntar el detector al océano. Radiación de fondo normal. Apuntarlo a la playa. Ligeramente más bajo. Apuntarlo a la jungla. Más bajo todavía. Era como si algo en el centro de la isla estuviera activamente absorbiendo radiación, creando un gradiente que jalaba niveles de fondo hasta nada. «Esto está más allá de anómalo», dijo Okata en voz baja. «Esto es físicamente imposible. La radiación no se absorbe así. Incluso los materiales de blindaje más avanzados no crean gradientes. Bloquean o no lo hacen. Pero no estábamos allí para entender la física. Estábamos allí para documentar y reportar. Así que activamos nuestro equipo de grabación, sincronizamos nuestras cámaras y colectores de datos y comenzamos la caminata tierra adentro hacia lo que sea que estuviera creando lecturas que no deberían existir. La jungla era densa pero navegable, y alguien definitivamente había estado aquí antes que nosotros. Encontramos lo que podría haber sido un sendero, sobrecrecido pero todavía discernible, llevando tierra adentro hacia el centro elevado de la isla. La vegetación estaba mal también. Ahora que miraba más de cerca, los árboles eran especies tropicales que reconocí de otras islas del Pacífico, pero crecían en patrones que sugerían arreglo deliberado en lugar de distribución natural. Habíamos estado caminando tal vez 20 minutos cuando las brújulas comenzaron a funcionar mal, todas simultáneamente mostrando diferentes direcciones para el norte magnético, girando lentamente como si estuvieran rastreando algo que se movía, o como si el campo magnético mismo estuviera rotando alrededor de nosotros. «Fallo de navegación», reportó Halverson en su grabadora. Todas las brújulas magnéticas mostrando comportamiento errático aproximadamente a 4 clics del sitio de aterrizaje. GPS todavía funcional pero mostrando incertidumbre posicional de más, menos 50 metros.
lo que significaba que estábamos caminando hacia un área donde herramientas básicas de navegación no podían ser confiadas, donde las fuerzas fundamentales que gobernaban la operación de brújula estaban siendo distorsionadas por algo que aún no habíamos encontrado. La primera vista clara de la estructura llegó cuando alcanzamos un claro natural, tal vez media milla tierra adentro. Y no me avergüenza admitir que dejé de caminar y simplemente miré fijamente porque lo que estábamos mirando desafiaba cada suposición que había hecho sobre lo que encontraríamos. No era una pirámide. No era ninguna forma que tuviera nombre en geometría convencional. La estructura se elevaba desde el suelo de la jungla en capas o lágrimas que parecían cambiar dependiendo del ángulo de visión. Desde una posición se veía como una plataforma escalonada, desde otra como una cúpula, desde una tercera como algo con demasiados lados para contar. El material no era piedra o metal o nada que pudiera identificar inmediatamente. Absorbía luz pero no era oscuro. Reflejaba luz de luna pero no era brillante. Existía como materia sólida pero parecía de alguna manera insustancial. Y los contadores Geiger, cuando los apuntamos directamente a la estructura, leyeron cero absoluto. No radiación baja, no lecturas de rastro. Perfecta, completa ausencia de cualquier firma radioactiva. El comando necesita ver esto, dijo Halverson, pero cuando intentó activar el enlace satelital, nada pasó. El equipo se encendió, mostró estado listo, pero no pudo establecer conexión. Como si algo estuviera bloqueando transmisión, o como si nos hubiéramos movido a un área donde comunicaciones convencionales no funcionaban. Establecimos campamento base temporal en el borde del claro, manteniendo distancia visual de la estructura mientras documentábamos lo que podíamos ver. Cuanto más la miraba, más detalles emergían que no tenían sentido. La superficie no estaba desgastada, sin erosión, sin crecimiento de planta, sin señales de edad a pesar de estar en medio de jungla tropical. Las proporciones geométricas parecían matemáticamente precisas, pero de maneras que arquitectura humana no seguía. Y más perturbador, la estructura parecía generar una vibración apenas perceptible. No sonido exactamente, sino una frecuencia que sentías en tus huesos en lugar de oír. «Voy más cerca», anunció Halverson después de que habíamos pasado una hora documentando desde distancia. «Reyes, vienes conmigo. Okata, mantén puesto de observación y graba todo». Nos acercamos a la estructura lentamente, verificando nuestro equipo cada pocos pasos. Los contadores Geiger permanecieron en cero. Las brújulas giraban inútilmente. Pero nuestros otros instrumentos comenzaron a mostrar lecturas que no tenían sentido. El detector de campo electromagnético registró fuerza de campo masiva, pero no pudo determinar polaridad o frecuencia. La cámara térmica mostró la estructura como ni caliente ni fría, sino como ausencia completa de firma térmica, como si existiera fuera de gradientes de temperatura enteramente. Cuando llegamos dentro de 20 pies, lo sentí, una sensación como electricidad estática, pero más profunda, como si algo estuviera jalando el hierro en mi sangre o los impulsos eléctricos en mi sistema nervioso. No doloroso, pero profundamente inquietante, la sensación de que tu cuerpo estaba respondiendo a fuerzas que no fue diseñado para percibir. La superficie de la estructura de cerca se veía orgánica a pesar de ser claramente artificial, suave, pero no pulida, sólida, pero de alguna manera flexible, y cubriendo cada superficie visible había símbolos o patrones que podrían haber sido escritura, pero en ningún lenguaje o sistema de notación que hubiera encontrado. Los caracteres parecían existir en 3 dimensiones, tallados en la superficie, o tal vez proyectados desde dentro de ella. «¿Estás viendo esto?», preguntó Halverson, pasando su mano a lo largo de la superficie sin realmente tocarla. «Esto no es construcción humana. Esto no es ninguna metodología de construcción que haya encontrado». Lo cual fue cuando notamos la entrada. No una puerta exactamente, sino una abertura que definitivamente no había sido visible desde el claro. Un pasaje tal vez 6 pies de alto y 4 pies de ancho llevando a oscuridad que se veía de alguna manera más profunda que sombra normal. Y de esa abertura venía movimiento de aire, no viento, sino circulación gentil que llevaba olores que no podía identificar. Metálico pero no desagradable.
ozono mezclado con algo más. El protocolo estándar decía que deberíamos reportar el hallazgo, esperar equipo y personal especializados, proceder con extrema precaución si procedíamos en absoluto. Pero estábamos en una isla que oficialmente no existía, investigando algo que violaba física conocida, con comunicaciones caídas y extracción no programada por otras 40 horas. Halverson tomó la decisión que sabía que tomaría. Entramos, documentamos todo. Primera señal de peligro o inestabilidad. Nos retiramos inmediatamente. Activamos nuestras luces tácticas, verificamos nuestros monitores de calidad de aire y entramos en una estructura que reescribiría todo lo que pensaba que entendía sobre historia humana. Y la razón real por la que la era nuclear terminó, no con tratados o reducción de armas, sino con comprensión silenciosa entre aquellos que necesitaban saber que habíamos tropezado con poder que nunca podríamos verdaderamente controlar. El pasaje descendía en un ángulo gentil, paredes suaves y sin marcar, excepto por más de esos símbolos tridimensionales. Nuestras luces mostraban tal vez 30 pies adelante. Más allá de eso, oscuridad completa que parecía absorber iluminación. El aire era fresco y seco a pesar de la humedad tropical afuera, y cada superficie registraba la misma lectura de radiación de 0 absoluto. Temperaturas cayendo, reporté, observando mi lectura cambiar. Actualmente, leyendo 53 grados Fahrenheit y disminuyendo lentamente, sin fuente obvia de enfriamiento. Halverson documentó el descenso, narrando observaciones para la grabadora que sabía podría ser la única evidencia de lo que encontramos. Aproximadamente 60 metros desde la entrada, paredes no muestran señales de técnicas de construcción, sin marcas de herramientas, sin costuras, sin indicación de ensamblaje. Es como si la estructura entera fue formada como pieza única o creció orgánicamente a configuración actual. El pasaje se abrió a una cámara, y ahí fue cuando todo cambió, cuando la realidad de lo que habíamos encontrado comenzó a volverse imposible de negar o racionalizar. La cámara era masiva, tal vez 200 pies de ancho y al menos 50 pies de alto, y brillaba, no de ninguna fuente de luz que pudiéramos identificar, sino de las paredes mismas, emitiendo iluminación suave que parecía venir desde dentro del material, y llenando la cámara, arreglados en patrones geométricos que dolía mirar demasiado tiempo. Había dispositivos, o máquinas, u objetos que no tenían análogo en tecnología humana. Variaban en tamaño desde algo como un maletín hasta estructuras tan grandes como un auto pequeño, y cada uno de ellos zumbaba con esa misma vibración profunda de hueso que habíamos sentido afuera. Los contadores Geiger permanecieron en 0. Los detectores electromagnéticos se volvieron locos, mostrando fuerzas de campo que deberían haber sido letales, pero que no podíamos sentir o percibir a través de sentidos normales. Y en el centro de la cámara, elevándose del suelo en una columna de algo que se veía como energía contenida, estaba la razón por la que habíamos sido enviados a esta isla, la fuente de la anomalía que había sido detectada desde 6.000 millas de distancia. Era aproximadamente esférica, tal vez 6 pies de diámetro, y pulsaba con luz que ciclaba a través de colores que nunca había visto antes. No solo matices no familiares, sino colores que parecían existir fuera del espectro visible normal. Colores con los que mi cerebro luchaba por procesar porque la visión humana no fue diseñada para percibirlos. Jesucristo, susurró Halverson. Y me di cuenta de que tenía razón al invocar lenguaje religioso porque lo que estábamos mirando demandaba vocabulario más allá de descripción científica. La esfera no estaba generando radiación. La estaba absorbiendo, no solo radiación local, sino jalando radiación de fondo del área circundante, tal vez de la isla entera, creando la zona de lectura 0 que detectamos. Y la energía que absorbía no estaba siendo almacenada o convertida. Estaba siendo transmitida a algún otro lugar a través de la columna de energía contenida, a través de canales dimensionales que mi entrenamiento en física no podía explicar, a destinos o propósitos que no podía comenzar a imaginar. La voz de Okata crepitó a través de nuestra radio, distorsionada pero comprensible. Necesitan ver esto. La estructura está cambiando. Está respondiendo a su presencia adentro.
Nos miramos el uno al otro. Tomamos la decisión instantánea de retirarnos, pero antes de que pudiéramos movernos, el pasaje de entrada se selló, no con cierre mecánico o colapso estructural. La abertura simplemente dejó de existir mientras el material fluía para llenar el espacio donde el pasaje había estado. Y ahí fue cuando el pulso de la esfera cambió de ritmo. Ahí fue cuando los dispositivos alrededor de la cámara se activaron en secuencia. Ahí fue cuando comprendimos que la estructura no estaba abandonada o inactiva. Estaba operacional, responsiva, y acabábamos de activar protocolos diseñados por inteligencia que veía humanos de la manera en que podríamos ver organismos interesantes, pero en última instancia insignificantes. La respuesta de pánico golpeó inmediatamente. Reflejos entrenados luchando contra la realización de que estábamos sellados dentro de una estructura que acababa de demostrar que podía manipular materia de maneras que no deberían ser posibles. Halverson intentó la radio, pero obtuvo solo estática. Saqué mi arma de mano, sabiendo que era inútil, pero necesitando el confort psicológico de sostener un arma, y ambos nos movimos hacia donde la entrada había estado, donde pared sólida ahora estaba, como si el pasaje nunca hubiera existido. Okata, si puedes escuchar esto, marca nuestra última posición y prepárate para extracción de emergencia. Habló Halverson al radio muerto. Estamos sellados dentro de la estructura y no podemos establecer ruta de vuelta a la superficie. El pulso de la esfera se intensificó y sentí esa sensación de electricidad estática en aumento, hasta que mi piel hormigueaba y mis dientes dolían. Los dispositivos alrededor de la cámara estaban definitivamente activos ahora. Luces apareciendo en superficies, componentes moviéndose de maneras que sugerían propósito, incluso si no podía comprender su función. Y las paredes. Dios. Las paredes estaban mostrando algo. Imágenes aparecieron a través de la superficie curva de la cámara, no proyectadas, sino formándose dentro del material mismo, como recuerdos elevándose desde almacenamiento profundo. Y lo que mostraban hizo mi comprensión de historia humana y capacidad tecnológica cambiar de maneras que todavía estoy procesando años después. Vi la Tierra desde el espacio, pero no la Tierra actual. Los continentes estaban en posiciones equivocadas. La cobertura de hielo era diferente y la vista tenía calidad que sugería que fue capturada desde órbita, pero con resolución y claridad, más allá de nuestra tecnología satelital actual. Entonces la perspectiva cambió, mostrando la misma vista orbital, pero con indicadores de línea de tiempo sugiriendo que la imagen era de aproximadamente 65.000 años atrás, durante la última edad de hielo, mucho antes de la civilización humana, antes de la agricultura, antes del lenguaje escrito, antes de que hubiéramos hecho nada que debería haber valido documentar. Pero la imagen mostraba algo más. Luces en la superficie. No luces naturales, sino iluminación artificial arreglada en patrones que sugerían asentamientos o bases concentradas en regiones ecuatoriales extendiéndose a través de lo que se convertiría en el Pacífico, estableciendo presencia en islas y áreas costeras que después se hundirían bajo mares crecientes mientras la edad de hielo terminaba. ¿Estás viendo esto?, pregunté a Halverson, pero él estaba mirando fijamente diferente sección de la pared donde más imágenes estaban formándose. Su rostro se había puesto pálido en la luz extraña de la cámara. La siguiente secuencia mostraba construcción, no de esta estructura específicamente, sino de docenas como ella. Colectores de energía esféricos siendo instalados a través del Pacífico, a través del Atlántico, en cordilleras que aún no habían erosionado a sus formas actuales. Y operando esos esfuerzos de construcción había seres que definitivamente no eran humanos. Eran aproximadamente humanoides en proporción, pero equivocados en cada detalle. Demasiado altos, articulaciones que se doblaban en direcciones inusuales, y sus movimientos tenían fluidez que sugería que existían en relación a gravedad diferente de la nuestra. Las imágenes no proporcionaban detalle cercano de sus rasgos, pero podía haber suficiente para saber que no habían evolucionado de biología terrestre. El primer contacto no fue en el siglo XX, dijo Halverson en voz baja. Fue durante la Edad de Hielo. Estuvieron aquí decenas de miles de años atrás, construyendo estas instalaciones cuando los humanos todavía eran cazadores-recolectores, apenas capaces de hacer herramientas de piedra. Las imágenes de la pared continuaron, mostrando las instalaciones siendo activadas, mostrando ese mismo efecto de absorción que detectamos, pero a escala masiva.
Las esferas no solo estaban jalando radiación del ambiente local, estaban sacándola del sistema planetario entero, del Sol, de fuentes cósmicas, canalizando cantidades incomprensibles de energía a través de conexiones dimensionales a algún otro lugar. Entonces la línea de tiempo saltó hacia adelante, y las imágenes mostraron civilización humana emergiendo, agricultura desarrollándose, ciudades elevándose, lenguaje escrito apareciendo. Pero aquí estaba la parte perturbadora. Cada avance mayor en tecnología humana estaba acompañado por imágenes mostrando estas instalaciones modificando su salida, ajustando patrones de absorción de energía de maneras que parecían calibradas para influenciar desarrollo humano. Cuando los humanos descubrieron fuego y trabajo de metal, las instalaciones redujeron ciertos tipos de radiación que habían estado limitando pensamiento tecnológico. Cuando desarrollamos matemáticas y astronomía, las instalaciones crearon condiciones que mejoraron capacidad cognitiva humana en direcciones específicas. Cada salto adelante en logro humano correspondía con manipulación deliberada del estado de energía planetaria por tecnología que no construimos y no comprendíamos. Nos han estado guiando, dije, las implicaciones haciéndome sentir enfermo. Cada avance tecnológico que habíamos logrado, cada logro que habíamos celebrado como prueba del ingenio humano, era ellos ajustando parámetros, removiendo barreras, pastoreándonos hacia algún propósito del que no éramos conscientes. La secuencia final de imágenes mostró el siglo XX, y lo que vi hizo que todo encajara en su lugar con horrible claridad. Observé a científicos humanos desarrollar la fisión nuclear, observé las primeras armas atómicas detonar, y observé estas instalaciones responder aumentando su tasa de absorción exponencialmente. La esfera frente a nosotros pulsó más brillante, mientras las imágenes de la pared mostraban lo que realmente había sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Las detonaciones nucleares habían liberado exactamente el tipo de radiación que estas instalaciones estaban diseñadas para absorber. Pero la escala de liberación de energía de las armas atómicas había sido órdenes de magnitud mayor que cualquier cosa en el entorno natural. Las instalaciones habían detectado las firmas y aumentado la absorción para compensar, lo cual significaba que cada arma nuclear detonada desde 1945 había estado alimentando estas instalaciones. Cada prueba atmosférica, cada experimento subterráneo, cada accidente de planta de energía. La radiación no simplemente se había dispersado en el ambiente o decaído naturalmente. Había sido sistemáticamente absorbida y transmitida a otro lugar por tecnología que había estado esperando a que la humanidad desarrollara capacidad nuclear. Querían que dividiéramos el átomo, dijo Halverson, y pude escuchar la realización temblorosa en su voz. Todo lo que hicieron para guiar el desarrollo humano, toda la manipulación de nuestro progreso tecnológico, nos estaba llevando hacia la fisión nuclear. Nos necesitaban para desarrollar la capacidad de generar tipos específicos de radiación de alta energía porque sus instalaciones la requerían para cualquier propósito que sirvan. Las imágenes de la pared mostraron historia más reciente, pruebas de armas de la Guerra Fría, las detonaciones atmosféricas masivas durante los 50 y 60, las instalaciones brillando más, absorbiendo más rápido, transmitiendo más energía a través de sus canales dimensionales. La era nuclear no había aterrorizado a estos seres. Había sido exactamente lo que nos habían diseñado para lograr. Entonces las imágenes se detuvieron y el pulso de la esfera volvió a su ritmo anterior. El silencio en la cámara se sintió opresivo después de las revelaciones que acabábamos de presenciar. Miré mi contador Geiger, todavía leyendo cero absoluto, a pesar de estar rodeados de dispositivos que claramente manipulaban energía a niveles que deberían haber sido detectados por nuestro equipo. Necesitamos salir de aquí, dije, declarando lo obvio porque necesitaba decir algo para romper el peso paralizante de lo que habíamos aprendido. Necesitamos reportar esto. El comando necesita saber que las pruebas nucleares no han sido desarrollo secreto de armas. Ha estado alimentando tecnología alienígena que ha estado operacional durante miles de años. Pero Halverson estaba mirando otra sección de pared donde se estaban formando nuevas imágenes, y cuando me volví para mirar entendí por qué realmente nos habían enviado a esta isla,
¿Por qué nuestra misión había llegado a través de canales tan clasificados que no tenían códigos apropiados? ¿Por qué las comunicaciones habían sido cortadas? ¿Y por qué nos habían dado un cronograma de extracción que asumía conclusión rápida o fracaso? Las imágenes mostraban el Pacífico presente, imágenes satelitales recientes de esta exacta isla, y mostraban interés militar. Naves aproximándose, aeronaves conduciendo vigilancia, submarinos corriendo escaneos submarinos. El comando no nos había enviado a investigar una anomalía desconocida. Nos habían enviado a recopilar inteligencia sobre algo que ya sabían que existía, pero no podían aproximarse directamente sin desencadenar una respuesta. Éramos reconocimiento avanzado para una operación que planeaba apoderarse o destruir estas instalaciones, para cortar la transmisión de energía, para prevenir mayor absorción de radiación nuclear, para reclamar control de tecnología que había estado manipulando el desarrollo humano durante milenios. Y las imágenes dejaban claro lo que pasaría si esa operación procedía. Vi las instalaciones respondiendo a la amenaza, vi que aumentaban la absorción más allá de los niveles actuales. Vi que jalaban tanta energía del ambiente planetario que los resultados serían catastróficos. No explosiones o destrucción convencional. Algo peor. Las imágenes mostraban armas nucleares alrededor del mundo fallando en detonar, no por mal funcionamiento mecánico, sino por las instalaciones absorbiendo el potencial reactivo de los materiales nucleares antes de que la fisión pudiera ocurrir. Cada arsenal, cada ojiva, cada reserva cuidadosamente mantenida sobre la cual los poderes militares habían construido su seguridad, vuelto completamente inerte por tecnología que podía drenar las fuerzas fundamentales que hacían funcionar las armas nucleares. La destrucción mutuamente asegurada, la piedra angular de la disuasión de la Guerra Fría y la estrategia militar moderna, se volvería obsoleta de la noche a la mañana. No a través del desarme o la diplomacia, sino a través de intervención externa que dejaría a cada potencia nuclear repentinamente vulnerable, y cada conflicto regional ya no restringido por miedo a la escalada nuclear. Nos están mostrando el futuro, dijo Halverson. Lo que pasa si las fuerzas militares intentan apoderarse de estas instalaciones, se defenderán haciendo las armas nucleares imposibles, terminando la era nuclear, no a través de nuestra elección, sino a través de la suya. Las implicaciones eran asombrosas, y pasé varios segundos solo tratando de procesarlas. Las instalaciones no podían ser destruidas porque intentarlo desencadenaría una respuesta que remodelaría el balance de poder global. No podían dejarse solas porque representaban control externo sobre la capacidad tecnológica humana. Y no se podía negociar con ellas porque quienquiera que las construyó las había dejado operacionales, pero aparentemente desatendidas. Estábamos atrapados en una estructura construida por seres que habían estado manipulando el desarrollo humano durante decenas de miles de años, que nos habían guiado hacia capacidades nucleares específicamente para alimentar sus sistemas de recolección de energía, y que habían programado respuestas defensivas que podrían terminar la era nuclear y potencialmente desencadenar una tercera guerra mundial al remover el disuasivo que había prevenido el conflicto de grandes potencias durante 70 años. El comando lo sabía, dije de repente, las piezas encajando. Por eso nuestras órdenes llegaron a través de canales irregulares, por eso se cortaron las comunicaciones, nos enviaron a confirmar lo que ya sospechaban, y están planeando acción militar independientemente de lo que reportemos, porque no pueden permitir que una potencia extranjera aprenda sobre estas instalaciones primero. Halverson asintió sombríamente. Quien controla la información sobre esta tecnología controla la narrativa sobre la historia humana y los logros humanos, controla el entendimiento de lo que realmente hemos logrado versus lo que nos fue dado. Ningún gobierno puede permitir que ese conocimiento se vuelva público o caiga en manos rivales. Lo cual significaba que incluso si escapábamos de la estructura, incluso si sobrevivíamos las próximas 40 horas hasta la extracción, nos convertiríamos en responsabilidades de seguridad. Personas que habían visto demasiado, que conocían verdades que desestabilizarían todo, desde la política de seguridad nacional hasta el entendimiento religioso, hasta la autopercepción de la humanidad como especie inteligente e independiente. El pulso de la esfera cambió de nuevo, y sentí esa sensación estática dispararse a niveles casi dolorosos. Aparecieron más imágenes en las paredes, pero estas no eran documentación histórica. Eran esquemas, diagramas técnicos mostrando la estructura interna de la instalación, mostrando pasajes que no habíamos visto,
cámaras debajo de esta, y en el fondo mismo de la estructura, algo que los diagramas etiquetaban en símbolos que no podía leer, pero que irradiaba importancia. Nos está ofreciendo una opción, dijo Halverson, estudiando los esquemas. Nos muestra la salida, y reportamos lo que hemos visto al comando, quien planeará un apoderamiento militar que desencadena respuesta defensiva. O vamos más profundo. Aprendemos lo que sea que esté en el fondo de la estructura, y quizás entendemos lo suficiente para prevenir la catástrofe. Ninguna opción era buena, pero una al menos ofrecía posibilidad de entendimiento antes de que comenzara el tiroteo. Nos miramos el uno al otro, dos miembros de la Marina entrenados para reconocimiento y combate, pero completamente no preparados para decisiones que podrían afectar el futuro de la civilización humana. E hicimos la elección que incontables humanos curiosos habían hecho a lo largo de la historia cuando enfrentaban misterio y peligro. Seguimos los esquemas más profundo en la estructura, hacia cualquier verdad que esperara en las cámaras de abajo, hacia un entendimiento que nos salvaría o condenaría dependiendo de cómo lo usáramos. El pasaje que se abrió para nosotros era diferente de la entrada que habíamos usado, más estrecho, más obviamente construido para propósitos funcionales en lugar de estéticos, y descendía más empinadamente, llevándonos más profundo en el lecho de roca de la isla, o quizás debajo de él, a espacios excavados que se extendían bajo el piso del Pacífico. El aire se volvió más frío mientras descendíamos, seco y estéril, como si hubiera sido filtrado a través de sistemas que removían toda contaminación orgánica. Las paredes todavía brillaban con esa iluminación interna, pero más tenue aquí, solo suficiente luz para navegar sin nuestro equipo táctico. Después de quizás 10 minutos de descenso, el pasaje se abrió a otra cámara, y lo que encontramos allí hizo que las revelaciones en el nivel superior parecieran casi mundanas en comparación. Esta cámara era más pequeña, quizás 50 pies de ancho, y contenía lo que solo podía describirse como una biblioteca o archivo. Las paredes estaban cubiertas con estructuras cristalinas que contenían información en formatos que no podía comenzar a describir. No lenguaje escrito, no almacenamiento digital, sino algo que codificaba datos directamente en la estructura atómica de las matrices cristalinas. Y en el centro de la cámara había una interfaz, una consola o estación de control diseñada para interacción humana. Las proporciones eran correctas, la altura era correcta, y los símbolos en su superficie incluían notación matemática y diagramas atómicos que los humanos solo habían descubierto en el siglo pasado. Esto fue construido recientemente, dije, acercándome a la interfaz cautelosamente, o modificado recientemente. Alguien ha estado aquí. Alguien ha estado manteniendo estos sistemas y actualizándolos para uso humano. Halverson examinó la consola sin tocarla. Los constructores originales se fueron, pero alguien ha estado manteniendo las instalaciones operacionales, manteniéndolas, monitoreándolas, preparándolas para descubrimiento humano. Pensé en todos los avistamientos de ovnis reportados en el Pacífico. Todos los contactos de radar que rastreaban objetos moviéndose a velocidades imposibles, todos los encuentros que personal militar había documentado y luego se les había ordenado olvidar. Quizás no eran visitantes, quizás eran equipos de mantenimiento, cuidadores de tecnología que sus predecesores habían instalado, pero que todavía servía cualquier propósito que justificara su existencia. La consola se activó cuando me acerqué lo suficiente, respondiendo a proximidad o calor corporal o algo más que detectó sobre la presencia humana. La superficie se iluminó con pantallas que estaban claramente diseñadas para ser legibles por humanos modernos, texto en inglés, sistemas numéricos convencionales, diagramas usando notación científica que habíamos inventado. Y el primer mensaje era simple y devastador. Las instalaciones son suyas ahora. Las dejamos a su cuidado. Úsenlas sabiamente o enfrenten las consecuencias que les ayudamos a evitar. El texto en la consola cambió, mostrando información más rápido de lo que podía procesar completamente, pero lo suficientemente lento como para captar el significado esencial. Y lo que nos dijo reescribió no solo nuestro entendimiento de estas instalaciones, sino nuestro concepto entero del lugar de la humanidad en un universo mucho más complejo y peligroso de lo que habíamos imaginado. Los seres que construyeron estas instalaciones eran llamados los guardianes, en la traducción que la consola proporcionaba.
Habían llegado a la Tierra aproximadamente hace 80.000 años, no como conquistadores o colonizadores, sino como ingenieros implementando un sistema defensivo diseñado para proteger mundos en desarrollo de una amenaza que había existido mucho antes de que los humanos evolucionaran. La amenaza era basada en radiación, no radiación de fondo natural, sino emisiones específicas de alta energía generadas por el decaimiento de un sistema estelar colapsado aproximadamente a 40 años luz de la Tierra. El proceso de decaimiento liberaba radiación que podía esterilizar planetas enteros, destruir organismos complejos y volver mundos inhabitables por millones de años. Los guardianes habían detectado la Tierra como un mundo con vida inteligente en desarrollo, humanos tempranos que mostraban potencial para civilización tecnológica, y habían instalado la red de absorción para escudar el planeta, para sacar la radiación peligrosa del ambiente antes de que pudiera acumularse a niveles letales. No para controlar a los humanos, sino para permitirnos sobrevivir lo suficiente para desarrollar nuestra propia capacidad tecnológica. Pero eso no explica la manipulación, dijo Halverson, leyendo el mismo texto que yo. No explica por qué guiaron el desarrollo humano hacia la fisión nuclear. La consola respondió a sus palabras como si pudiera escuchar y entender, mostrando nueva información que respondía a su pregunta con explicaciones que eran tanto lógicas como profundamente inquietantes. Las instalaciones de absorción de los guardianes tenían vida operacional limitada, quizás 10.000 años antes de que la tecnología se degradara al punto donde ya no podía manejar la carga de radiación del decaimiento estelar distante. Cuando las instalaciones fallaran, la Tierra estaría expuesta a niveles de radiación letales que destruirían la vida compleja en décadas. La única solución era que los humanos desarrolláramos nuestra propia tecnología capaz de manejar la amenaza de radiación. Necesitábamos entender la física nuclear. Necesitábamos construir nuestros propios sistemas de absorción y escudo. Necesitábamos tomar el control de la función protectora que los guardianes habían proporcionado. Y la fecha límite para ese desarrollo se aproximaba rápidamente. Los guardianes habían calculado que los humanos necesitábamos lograr capacidad nuclear aproximadamente para el año 2000 de nuestra era, para tener tiempo suficiente de entender las instalaciones, hacer ingeniería inversa de sus principios y desarrollar nuestra propia red de defensa planetaria antes de que los sistemas originales fallaran completamente. Así que habían guiado nuestro desarrollo, removiendo barreras cognitivas que podrían haber retrasado el progreso científico, alentando el tipo de pensamiento que nos llevaría hacia dividir el átomo. No porque quisieran armarnos, sino porque necesitaban que desarrolláramos la capacidad de protegernos una vez que se fueran. ¿Cuándo se fueron?, pregunté a la consola, y respondió con una fecha que hizo que mi piel se erizara. 16 de julio de 1945. El mismo día que los humanos condujeron la primera prueba de arma nuclear en el sitio Trinity en Nuevo México. Los guardianes habían monitoreado el progreso humano, habían determinado que habíamos logrado entendimiento nuclear suficiente, y habían partido sabiendo que su trabajo estaba completo. Las instalaciones que dejaron atrás continuarían operando automáticamente. Pero ahora, los humanos teníamos el conocimiento necesario para mantenerlas o reemplazarlas con nuestra propia tecnología. Excepto que no sabíamos que lo necesitábamos. No sabíamos que las instalaciones existían. Habíamos pasado los últimos 70 años construyendo armas nucleares para guerra y disuasión, mientras el propósito real de nuestra capacidad nuclear, la razón por la que habíamos sido guiados a desarrollarla, permanecía clasificado o desconocido para todos, excepto un pequeño número de personal militar y de inteligencia que detectaron las anomalías pero no pudieron explicarlas. La consola mostró una línea de tiempo mostrando la vida operacional restante de la instalación, y la fecha que mostró para falla completa del sistema hizo que mi sangre se helara. Menos de 3 años desde nuestra fecha de misión actual. En 3 años, la red de los guardianes cesaría de funcionar y la Tierra estaría expuesta a niveles de radiación que comenzarían a esterilizar el planeta dentro de una década. No a través de catástrofe inmediata, sino a través de acumulación gradual de radiación que daña el ADN, que devastaría la reproducción, aumentaría las tasas de cáncer exponencialmente y eventualmente volvería imposible mantener la civilización humana.
a menos que aprendiéramos a operar las instalaciones nosotros mismos, a menos que desarrolláramos nuestra propia tecnología para reemplazarlas, a menos que tomáramos responsabilidad por la defensa planetaria para la cual habíamos estado construyendo capacidad desde 1945, pero no habíamos sabido que necesitábamos. Esta es la razón real de nuestra misión, dijo Halverson, su voz hueca. El comando detectó las anomalías. Se dieron cuenta de que algo masivo estaba absorbiendo radiación. Nos enviaron a investigar porque en algún lugar en la cadena de conocimiento clasificado, alguien entendió que la supervivencia humana podría depender de estas instalaciones. La consola mostró un mensaje final, y leerlo se sintió como recibir instrucciones de fantasmas que habían salvado a la humanidad, pero no podían quedarse para asegurar que entendiéramos lo que nos habían dado. Las instalaciones pueden ser mantenidas usando combustible nuclear en configuraciones especializadas. Los principios son similares a su tecnología de reactor actual, pero requieren modificaciones para generar las frecuencias de radiación específicas que la red de absorción necesita. Todas las especificaciones técnicas están almacenadas en los archivos cristalinos. Apréndanlas, impleméntenlas, o vean a su especie enfrentar extinción de una amenaza que no pueden percibir hasta que sea demasiado tarde para prevenir. Debajo de ese mensaje había un esquema mostrando cómo acceder a los archivos, cómo interfazarse con ellos usando equipo que los humanos podríamos construir con tecnología actual, y una advertencia que hacía la severidad de nuestra situación completamente clara. Intentar destruir las instalaciones antes de construir reemplazos condenará su mundo. La absorción de radiación ya está operando a capacidad máxima. La pérdida de incluso una instalación creará falla en cascada que expone su planeta décadas antes de que su tecnología pueda compensar. Protejan la red hasta que puedan reemplazarla. Esto no es sugerencia. Esto es requerimiento para supervivencia. Las implicaciones eran asombrosas. Cada plan gubernamental de apoderarse o destruir estas instalaciones, cada operación militar diseñada para controlar las anomalías, cada intento de armar o apagar la tecnología, aceleraría la extinción de la humanidad. No podíamos destruir lo que no entendíamos. No podíamos controlar lo que no estábamos listos para reemplazar. Y teníamos menos de 3 años para aprender, para construir, para tomar el control de una función defensiva que nos había estado protegiendo desde antes de que la civilización humana existiera. Tenemos que llevar esta información al comando, dije. Tenemos que hacerles entender que la acción militar contra estas instalaciones es suicidio. Pero Halverson estaba mirando una sección diferente de la consola, leyendo algo que hizo que su expresión cambiara de determinación a resignación. Ya lo saben, o algunos de ellos lo hacen. Mira esto. La consola mostró registros de contacto humano previo con las instalaciones. No nuestra misión actual, sino encuentros que databan de los 50. Personal militar que había tropezado con los sitios, científicos que habían detectado las anomalías, oficiales de inteligencia que habían investigado las firmas de radiación. Todos ellos habían accedido a esta misma interfaz, aprendido las mismas verdades, recibido la misma advertencia. Y casi todos habían sido desaparecidos. Sus reportes enterrados, sus carreras terminadas, sus advertencias clasificadas a niveles que aseguraban silencio. Porque la verdad sobre las instalaciones desafiaba demasiados intereses. Las organizaciones militares que basaban su poder en armas nucleares no querían escuchar que esas armas eran efectos secundarios de requerimientos de defensa planetaria. Las instituciones religiosas no querían reconocer que la humanidad había sido guiada por inteligencia externa. Las estructuras políticas no podían aceptar que el logro humano era parcialmente diseñado. Las personas que intentaron revelar la verdad habían sido silenciadas. La información había sido compartimentada tan exhaustivamente que cada agencia conocía fragmentos, pero nadie tenía el panorama completo. Y ahora éramos los últimos en una línea de personal que había aprendido lo que no se suponía que supieran, que tenían información que podría salvar a la humanidad o destruir las carreras de todos los involucrados en mantenerla en secreto. Nos enterrarán también, dije. Incluso si sobrevivimos la extracción, incluso si entregamos esta información directamente al comando, la clasificarán, nos silenciarán,
y continuarán planeando operaciones militares que podrían condenar el planeta. Halverson me miró con una expresión que sugería que ya había llegado a la misma conclusión. A menos que nos aseguremos de que la información no pueda ser enterrada. A menos que documentemos todo y aseguremos que llegue a personas que puedan actuar sobre ella, incluso si somos desaparecidos. Lo cual significaba romper la seguridad operacional, violar nuestros juramentos, potencialmente cometer traición al exponer información clasificada, pero también potencialmente salvar la civilización humana de extinción causada por ignorancia y autointerés institucional. Pasamos la siguiente hora descargando todo lo que pudimos de los archivos cristalinos. Especificaciones técnicas para mantener las instalaciones, fórmulas para configuraciones de combustible nuclear que extenderían su operación, diagramas mostrando la red completa de sitios de absorción a través del Pacífico y el Atlántico, evidencia de intervención Guardian en el desarrollo humano, y lo más importante, la línea de tiempo mostrando exactamente cuándo los sistemas fallarían y qué le pasaría a la Tierra una vez que lo hicieran. La consola proporcionó formatos de almacenamiento compatibles con nuestro equipo, transfiriendo vastas cantidades de información a nuestras grabadoras de misión en archivos comprimidos que no podíamos acceder completamente, pero que especialistas con equipo apropiado podrían decodificar. Trabajamos sistemáticamente, catalogando todo, sabiendo que quizás nunca veríamos personalmente esta cámara de nuevo, pero asegurando que alguien tendría el conocimiento necesario para actuar. Y entonces, la estructura tembló. No fue un terremoto ni una explosión, sino una vibración que se sentía deliberada, como si algo inmenso se estuviera moviendo sobre nosotros, o como si la propia instalación estuviera respondiendo a un estímulo externo. Okada, en frecuencia de radio, dijo Halverson, activando su comunicador. Si puedes oír esto, necesitamos extracción de emergencia inmediata. Durante varios segundos solo respondió la estática. Luego la voz de Okada atravesó el ruido, distorsionada pero comprensible. Helicópteros en aproximación. No son nuestros. Marcas chinas. Están aterrizando en la playa con equipos armados. Creo que han detectado lo que encontramos. Eso significaba que estábamos a punto de tener compañía. Fuerzas militares extranjeras descubriendo la instalación en el peor momento posible, con el potencial de desencadenar exactamente el tipo de conflicto internacional que podría justificar acciones agresivas contra los sitios. Si las fuerzas chinas tomaban este lugar, si aprendían lo que nosotros habíamos aprendido, si intentaban controlar o militarizar la tecnología, la respuesta defensiva podría poner fin a la era nuclear y remodelar el poder global antes de que nadie entendiera realmente qué estaba ocurriendo. Teníamos, como mucho, unos minutos antes de que fuerzas hostiles alcanzaran la estructura. Poseíamos información que la humanidad necesitaba para sobrevivir, pero por la que múltiples gobiernos matarían para controlarla o suprimirla. Y no teníamos forma alguna de garantizar que la verdad llegara a las personas adecuadas, incluso si lográbamos escapar. El pasaje de regreso a la superficie se abrió sin que lo solicitáramos. La instalación, aparentemente, estaba respondiendo a la amenaza externa proporcionándonos una salida. Corrimos, cargando nuestro equipo con archivos descargados, subiendo a toda velocidad por el túnel inclinado hacia la luz del día y hacia el caos que nos esperaba en la superficie. Emergimos de la estructura en una situación táctica que ya se estaba deteriorando. Podía ver 3 helicópteros en la playa, tropas desplegándose en formaciones profesionales, armas listas. Okada no estaba a la vista, con suerte manteniendo el ocultamiento en la jungla, y la instalación a nuestras espaldas comenzaba a brillar con más intensidad. Esa energía pulsante aumentaba en ritmo y fuerza. La respuesta defensiva se estaba activando, no para destruir a los intrusos, sino para protegerse volviendo la isla inaccesible. Podía sentir cómo se intensificaba la sensación de electricidad estática. Veía cómo nuestros equipos electrónicos empezaban a fallar. Percibía que teníamos apenas segundos para alejarnos antes de que ocurriera algo que atraparía a todos en esa isla. «Corran hacia el agua», ordenó Halverson. «Señalen la extracción. Salgan de esta isla antes de que la instalación se bloquee por completo». Corrimos a través de la jungla hacia la playa, sabiendo que las tropas chinas nos verían,
sabiendo que estaríamos expuestos y vulnerables. Pero quedarnos significaba quedar atrapados cuando los protocolos defensivos se activaran por completo, quedar atrapados entre fuerzas militares extranjeras y una tecnología alienígena que consideraba la presencia humana como una amenaza a contener. Escuché gritos en mandarín. Escuché detonaciones de armas. Sentí proyectiles impactar cerca de nosotros. Pero no respondimos al fuego. No entramos en combate. Solo corrimos hacia la línea de rompiente donde se suponía que aparecería nuestra extracción. Detrás de nosotros, la instalación estaba creando su propio clima. Nubes formándose sobre la isla. Pulsos electromagnéticos interrumpiendo todo lo electrónico en el área. Los helicópteros chinos despegaron de forma abrupta, sus pilotos reconociendo el peligro aunque no pudieran explicarlo. Entramos al agua justo cuando un rayo cayó en el centro de la isla y la lluvia comenzó a caer en cortinas densas, mientras la instalación desaparecía tras un muro de tormenta que se formó en cuestión de segundos desde un cielo despejado. Nuestro helicóptero de extracción llegó en medio del caos, el piloto luchando por mantener la estabilidad en condiciones que habían pasado de la calma al desastre sin transición alguna. Nos izamos a bordo. Okada apareció desde la jungla y se unió a nosotros en el último segundo. Y mientras despegábamos, miré hacia atrás, a la isla que oficialmente no existía. La estructura ahora era invisible, oculta tras interferencias electromagnéticas y manipulación climática que la mantendrían oculta el tiempo que necesitara. Las fuerzas chinas se retiraban, sus helicópteros luchando contra condiciones que amenazaban con arrancarlos del cielo. Entonces comprendí que la instalación acababa de demostrar su capacidad defensiva sin usar violencia ni destruir nada. Simplemente se había vuelto inaccesible, se había retirado de la amenaza inmediata y había asegurado que tanto las fuerzas estadounidenses como las chinas informarían encuentros con fenómenos inexplicables en lugar de pruebas claras de tecnología alienígena. Volamos de regreso hacia Guam en silencio, procesando lo que habíamos aprendido y lo que significaba. La era nuclear no había sido ni nuestro triunfo ni nuestra maldición. Había sido un requisito de supervivencia que no comprendíamos. Las instalaciones que nos protegían estaban fallando y teníamos 3 años para aprender a protegernos por nuestra cuenta. Y la información que podía salvar a la humanidad estaba clasificada tan profundamente que revelarla destruiría a cualquiera que lo intentara. El interrogatorio duró 48 horas en una instalación segura que se sentía más como una prisión que como una base militar. Nos quitaron el equipo, confiscaron nuestras grabaciones, nos aislaron unos de otros, y luego un capitán al que no reconocí explicó lo que sucedería a continuación. Nuestra misión estaba clasificada a niveles que superaban incluso nuestra autorización para conocerlos. Nuestros hallazgos serían analizados por especialistas a los que nunca conoceríamos. Nuestro testimonio sería censurado y compartimentado hasta que nadie pudiera reconstruir el panorama completo. Y regresaríamos al servicio normal con órdenes de silencio permanentes que nos impedirían hablar jamás de lo que habíamos visto. La alternativa a cooperar eran consejos de guerra por violaciones de la seguridad operativa, con condenas que garantizarían que pasaríamos el resto de nuestras vidas en una prisión militar. No porque hubiéramos hecho algo mal, sino porque la información que portábamos desafiaba demasiados intereses como para permitir su libre circulación. Acepté los términos porque no tenía elección. Firmé los documentos, regresé a mi destino y fingí que la misión había sido un reconocimiento rutinario. Pero el dispositivo de grabación que había escondido en mi equipo, los archivos de respaldo que había creado sin decírselo a nadie, esos permanecieron a salvo, esperando el momento adecuado, la audiencia adecuada, el instante correcto para revelar lo que la humanidad necesitaba saber. 3 años. Eso es lo que tenemos antes de que las instalaciones fallen y la Tierra pierda la protección que nos ha mantenido con vida desde antes de que existiera la civilización. 3 años para que alguien reconozca la verdad, para implementar las soluciones técnicas que los guardianes proporcionaron, para asumir la responsabilidad de la defensa planetaria que hemos estado desarrollando desde 1945, sin saber que la necesitábamos. Estoy grabando este testimonio sabiendo que quizá nunca sea escuchado, sabiendo que revelarlo podría costarme todo,
pero también sabiendo que el silencio garantiza la extinción. Las instalaciones son reales, la amenaza es real, y la fecha límite se acerca. ¿Lo reconozcamos o no? El Pacífico guarda secretos que explican por qué comenzó la era nuclear y por qué podría terminar no con guerra ni desarme, sino con la súbita comprensión de que hemos sido protegidos por una tecnología que no construimos y que ahora debemos aprender a reemplazar antes de que sea demasiado tarde. 3 años. El reloj está corriendo y la humanidad sigue ignorante de lo que se avecina.